vuelvo y le repito, los documentos que se registran y se archivan son los siguientes: las facturas, las notas débito, las notas de crédito, los tickets, los recibos, los pagarés, los cheques, las notas de crédito bancario. Son documentos que siempre se van a registrar a nivel contable y aparte de eso se deben archivar. ¿Listo? Entonces, por favor, copiemos esa parte. Continuemos. La otra parte o el otro punto de vista de la documentación es desde el punto de vista que se archivan. Y entonces cuando hablamos de archivar, entonces estos son solos, estos cuatro son los documentos que solo se archivan. No hay necesidad de registrarlos, sino simplemente archivarlos, que son las órdenes de compra, las notas de venta, los remito y los resúmenes de una cuenta. Profe, mi parte. Listo, profe, mi parte ya. Listo, profe. Profe, de mi parte también. Bueno, profe, de mi parte yo ya copié. Listo, profe, de mi parte ya. Ya, profe. Listo, continuamos. Listo. Por otra parte, no solamente se registran los documentos comerciales, sino también otro tipo de documentos, como son los instrumentos públicos, como las escrituras, las hipotecas, y los privados, como son los contratos de arrendamiento, los depósitos, y cualquier comprobante que sea respaldado de una registración contable y sea fuente de información, como las planillas de los sueldos, los informes, los contratos de trabajo, ¿sí? Aparte de eso, a nivel comercial, se obliga a toda empresa que debe emitir cierto tipo de documentos comerciales, como son por lo menos aquellas personas que comercializan con muebles, deben emitir un documento comercial. Los que comercializan o prestan servicios públicos o privados tienen que emitir un documento comercial. Los que se dedican a la locación de bienes, o sea, a arrendar, tienen que emitir un comprobante comercial. Entonces, por favor, copiamos esa parte. La Profe, profe, ¿me esperas? Es que me falta un poquito por copiar.
¿Listo ya? Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, la conservación. La conservación de los documentos comerciales deben ser conservados o se deben archivar allá guardados, conservados, por 10 años contados desde la emisión del documento. ¿Qué quiere decir? Que si yo emitiera una factura hoy, yo compré algo hoy 13 de agosto del 2020, esa factura la debo conservar hasta el 13 de agosto como del 2030. Se debe conservar 10 años. ¿Listo? Profe, yo ya copié. Profe, yo ya copié. Listo. No, profe, espera un tico, por favor. ¿Listo ya? Sí, profe, ya. Listo. Profe, paso. Entonces, basados en la teoría que ya hemos visto, vamos a ver en este momento, vamos a ver. Por favor, todo mundo me apaga las cámaras, cierra micrófonos, porque vamos a ver un video relacionado con los documentos comerciales que nos van a ayudar a nosotros a comprender más el concepto y lo que ya hemos hecho. Así que, por favor, mucha atención. Y de paso, van haciendo el resumen del video en cuanto a las cosas que no hayamos copiado. Así que, por favor, absoluto silencio y empezamos. Bienvenidos al canal. Vamos a ver el tema documentos comerciales, sus conceptos y características. Fíjense, un documento comercial son los comprobantes o constancias de los hechos económicos llevados a cabo por las empresas, ¿sí? Ejemplo, una venta de mercaderías genera como comprobante una factura en la que se indica lo que se ha vendido, a quién, a qué precio y a qué fecha, ¿sí? Ese sería un ejemplo de un documento comercial. ¿Para qué nos son útiles? ¿Sí? Son una constancia de las operaciones realizadas y constituyen la base de registro contable para las operaciones realizadas. Clasificación, pueden ser externos. Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa, recibidos y conservados, por ejemplo, facturas de compras, recibos de pagos. De uso interno son los comprobantes justamente internos, son los documentos que la empresa ¿sí? Puede entregar a terceros o circular de la misma empresa, facturas de venta, recibos de cobranza, presupuestos, ¿sí? Remitos, movimiento de mercaderías, movimiento de stock. Por otra parte, no solamente se registran los documentos comerciales, los instrumentos públicos, ¿sí? Escrituras, hipotecas, privados, contratos de arrendamiento o de alquiler, depósito, cualquier comprobante que sea respaldo de una registración contable es fuente de información, ¿sí? Planillas de sueldo o también llamamos informes. En la operación compra-venta intervienen dos agentes. Acuérdense que siempre hay dos partes. En este caso, las partes, si el hecho es la compra-venta, la parte es vendedor y comprador, ¿sí? Se ponen de acuerdo acerca de la transacción de un bien o un servicio, ¿sí? Es decir, entrego la cosa o presto el servicio y obtengo a cambio un porcentaje de dinero por el mismo, ¿bien? Las transacciones pueden ser al contado, ¿sí? Es cash, La imagen está pausada y no se escucha efectúa nada. la transacción en un solo pago, o a crédito, que acuérdense que la transacción se efectúa a varios pagos, pudiéndose o no cobrar interés. Eso queda a la decisión, ¿no es cierto?, que tenga la persona que nos está vendiendo, ¿bien? Fíjense que los tipos de documentos, esto es importante,
yo les hago un resumen, en realidad es un cuadro resumen, donde se presentan cada uno de los documentos comerciales que ustedes se pueden llegar a encontrar y cómo nosotros lo tenemos que registrar. ¿En qué entendemos de ello? Fíjense, la orden de compra se utiliza para recibir pedidos de los clientes, lo confecciona el comprador, ¿sí? El original, si es del vendedor, y quien se queda con el duplicado es el comprador, ¿sí? El remito, ¿sí? Comprueba la entrega de los bienes al comprador y la salida de depósito del vendedor, ¿sí? Más que nada tiene ese rol, ¿sí? De comprobación que las cosas han sido entregadas, ¿sí? Y eso sería para quien despacha, ¿verdad? Y para quien recibe que las cosas realmente han llegado a su fin, ¿verdad? A su destinatario. Acuérdense que lo confecciona el vendedor y el original también se queda el vendedor luego que es firmado con la conformidad del comprador, ¿sí? Y acuérdense que el duplicado se lo queda el comprador, ¿sí? Puede también hacer copia al transportista en el caso de que tenga que rendir cuentas en base a lo que ha entregado. La factura, ¿sí? Detalla la cantidad de las características de la mercadería, el precio unitario, el precio total, formas de pago y obviamente el cliente, ¿sí? La persona que nosotros les estamos vendiendo. La confecciona el vendedor, el original siempre es del comprador y puede haber un duplicado, ¿sí? En el caso de que podría tratarse justamente de la empresa o de alguna otra entidad gubernamental o fiscalizadora, ¿bien? Fíjense, nota de débito y nota de crédito. La nota de débito, ¿sí? Comunica el aumento de la deuda en cuenta corriente. Ejemplo, el vendedor comunica al comprador que adeuda intereses, ¿sí? Acuérdense que esto vendría generando un compromiso, ¿sí? Entonces, el vendedor es quien la confecciona, ¿sí? Acuérdense, el original, el comprador y un duplicado, en este caso un duplicado también podría quedar en manos del vendedor. En el caso de una nota de crédito es al revés, disminuye una deuda en cuenta corriente. Ejemplo, fíjense, el comprador devuelve mercaderías y es muy raro que se devuelva el dinero, entonces en lugar de devolver el dinero, tiene un crédito a favor, ¿sí? Si yo tengo un recibo, por lo general, acuérdense, la diferencia sería cuando la transacción de compra-ventas tenemos un producto, ¿sí? Algún producto tangible por lo general, siempre se elabora la factura o el ticket en el caso de los supermercados, ¿bien? Ahora, cuando la transacción es por un servicio, por lo general se confecciona el recibo, que es que comprueba que una persona ha pagado, ¿sí? Y cobrado, ¿sí? La otra parte, entonces. Lo confecciona quien cobra. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto con un clic. Consigue una visión global de varios proyectos y novedades en tiempo real. Crea dependencias y añade emails al programa. Sí, el que paga queda con el duplicado y el que cobra también podría llegar a darse el caso que tenga también un duplicado de haber cobrado, ¿sí? Pagaré, siempre, acuérdense, se usa mucho pagaré en la contabilidad, en SIC. Pagaré es una promesa de pago, la misma palabra te está diciendo, el futuro indefinido, ¿sí? Pagaré, ¿sí? Es una promesa de pago, acuérdense que depende de quién se esté comprometiendo a pagar, puede ser documentos a cobrar o documentos a pagar, eso es un pagaré. Refleja una promesa escrita, acuérdense que es una promesa escrita de pago por la cual la persona se compromete a pagar en una fecha determinada cierta suma de dinero, ¿sí? Acuérdense que depende si es a cobrar o si es a pagar. Acuérdense también que el pagaré tiene peso legal en caso de incumplimiento, ¿sí? Se puede recurrir a la justicia para hacerlo valer sin ninguna intermediación, ¿sí? El que debe pagar confecciona, deudor, se queda con el original, duplica para el acreedor y un posible también duplicado para el deudor. Cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco con el cual el librador tiene fondos depositados, ¿sí? El original, el que paga, duplicado, el beneficiario, quien lo entrega o deposita en el banco para su cobro, y el firmante tiene un talón que especifica un número de cheque y a quien se lo entregó, obviamente para tener un control del mismo. Fíjense, con el tema de la factura, es un documento comercial que emite el vendedor que contiene el detalle de las mercaderías vendidas, condiciones de pago y venta, con el objeto de que el comprador tenga un comprobante de las mercaderías que ha adquirido y pueda establecer
su costo. También sirve para que el vendedor registre la operación y pueda cobrar. La confecciona el vendedor al comprador, acuérdense, es como si fuera por lo general el original de facturas, y siempre se lo queda al comprador, que es el papel blanco, y los papeles de colores puede ser rosa o amarillo, es el duplicado que queda en poder del vendedor. Como culminación de la operación se emite un duplicado, el original se entrega al comprador, cliente, como se lo estaba diciendo, y el duplicado se queda el vendedor. Acuérdense que es muy importante, existen 3 clases de facturas ABC, para responsable en cripto y consumidor final, para las operaciones más comunes, ¿sí? Esto yo voy a hablar en base a lo que es en Argentina, pero no sé cómo será en algunos otros países, ¿sí? Fíjense, antes de ver quiénes emiten la factura, se pondrá un breve comentario sobre las distintas categorías de los responsables de IVA. Acuérdense que vimos en un video anterior, el IVA es el impuesto al valor agregado, que lo determina el tipo de factura a emitir, ¿sí? Y esto es muy importante para poder hacer registraciones de transacciones comerciales que involucren IVA. Fíjense, responsable en cripto debe cobrar el IVA a sus clientes, en este caso la factura A, presenta declaración jurada mensual y entrega a la AFIP el importe recaudado, diferencia entre el débito y el crédito fiscal. ¿Sí? Ese es un asiento que se hace al final, es un asiento de recupero. Exento es aquella persona que realiza actividades no alcanzadas por el impuesto, ¿sí? Monotributista es una categoría especial creada por la ley del monotributo. Consumidor final es la persona sobre la cual recae la totalidad del impuesto. Es el individuo que adquiere un bien para su consumo, no para revenderlo o transformarlo, es el fin de la cadena, ¿bien? ¿Qué emiten los distintos tipos de facturas? Fíjate, eso es muy importante. La factura A la emite un responsable en cripto, el vendedor, a otro responsable en cripto, comprador. Y en este caso, sí, muy importante esto, discrimina IVA, ¿sí? La factura B la emite el responsable en cripto por operaciones realizadas a consumidor final. Exentos son monotributistas. El impuesto no se discrimina en la factura, esa es la diferencia con la factura A, aunque está incluido en el precio final. Esto es así porque los consumidores finales no presentan liquidación del impuesto ni pueden computarse como crédito fiscal. Y la factura C también no discrimina IVA, la emiten los monotributistas y los exentos, cualquiera sea la categoría del comprador. La factura M y la factura E, fíjate, es muy raro que se dé, la emite el responsable en cripto, que la FIP considera que no supera el monto mínimo de patrimonio fijado por las resoluciones legales. En este caso el comprador, quien recibe la factura, deberá, cuando la pague, retener el importe correspondiente al IVA para su proveedor o vendedor. Y la factura E la emiten los exportadores, cualquiera sea su categoría, ante el IVA. Bien, fíjense, el tema siguiente, hablamos de cheque. ¿Qué es un cheque? Es un título de crédito mediante el cual una persona ordena a su banco pagarle la cantidad de dinero a un tercero, ¿sí? Una X cantidad, una cierta cantidad de dinero a un tercero. Acuérdense que los cheques pueden ser comunes o de pago diferido. Comunes es una orden de pago a la vista, se paga el día que se presenta, y de pago diferido es una orden de pago librada a una fecha futura, ¿sí? ¿Puedo transmitir los cheques? Sí, los cheques se pueden transmitir y el modo que se haga depende del tipo de cheque, mediante entrega, endoso o cesión de créditos. Si ustedes se fijan, los tipos de cheques pueden ser cheque cruzado, es un cheque del cual se trazan 2 líneas rectas paralelas, y como si fueran dos marquitas, y en la diagonal al frente. Al hacer esto, el cheque no se puede cobrar en efectivo y solo se puede depositar en la cuenta. Al portador se denomina cheque al portador, al que no tiene especificado un beneficiario, y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga a su poder, ¿sí? Cualquier persona que se presente por ventanilla puede cobrarlo. Cheque a la orden, solo puede cobrar el beneficiario al cual fue hecho el cheque y se puede endosar. Y no a la orden, obviamente no se puede endosar y debe cobrarlo para quien fue extendido. Bien, ¿qué es el endoso? Un cheque significa ceder los derechos del cheque para que otra persona o empresa pueda cobrar. En realidad es una transmisión. Un cheque se endosa firmándolo en la parte posterior del mismo y obviamente firma y aclaración. ¿Qué cheque se puede endosar? Cheque extendido a favor de una persona determinada o al portador. Los cheques de la cláusula no a la orden no se pueden endosar. Los cheques no a la orden solo pueden ser transmitidos mediante una cesión de créditos, ¿sí? Si el cheque es rechazado, acuérdense que puede ser rechazado por las siguientes causas: o que no tenga suficientes fondos la cuenta, o la falta de la firma del librador, o es distinta a la registrada en el banco esa firma, orden judicial, irregularidad en el endoso, o adulteración o falsificación del cheque.
Sin embargo, no puede ser rechazado por la cantidad escrita en letras es distinta a la expresada en números y no es causal de ser rechazado, omisión del lugar de creación, endosos tachados y falta de ortografía. Bueno, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que es un video teórico introductorio. Profe, nos volvemos a meter si se corta. Perdón. Vimos en el video y reforzamos los conceptos que ya copiamos acerca de los documentos comerciales. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Aparte de eso, Dana Fernández no se metió a la segunda hora. Sí, profe, ahí está. No la veo. No, señor. Sí, profe, ahí está como Nicole Fernández. Como Nicole Fernández, sí, profe. Sí, ya la escuché. Bueno, entonces, también el video nos mostró a nosotros a qué nos vamos a enfrentar nosotros en este nuevo tema referente a la parte de los documentos comerciales, que son de gran importancia y que nos puede servir a nosotros para todo el soporte que tenemos que darle a nuestra empresa, ¿correcto? Entonces, no voy a dejar tarea hoy de contabilidad porque todavía nos falta ver algunos conceptos que necesito terminar de que ustedes copien y que les quede claro para así ahí empezar a trabajar. Entonces, muchachos, dejamos hasta aquí el día de hoy y quedan en descanso a partir de este momento para a las 11:30 volvernos a ver. Bueno. Profe, una pregunta. Bueno, profe, chao. Que Profe, estés una muy bien. pregunta. ¿Toca enviarte el video del resumen? No. Todavía no. Eso era para que lo tuvieran ahí, que cuando yo pida las copias del portafolio, entonces ustedes me las envían. Ah, ok, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tú revisas el folder, todo lo que hemos copiado? Sí, señora. Ah, ok, profe. Pensé que ya lo habías hecho o algo así. Bueno, profe. Bueno, profe, chao. Yo les aviso con anticipación cuando tienen que enviármelo. Ok, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces nos vemos. Chao. Bueno, Chao, profe. profe.